El siguiente tema es el manejo de las audiencias y tipos de audiencia que tenemos. Obviamente hablamos de que ser conferencista o capacitador implica una gran responsabilidad de manera pública, y en este sentido el haber hecho el recorrido o haber desarrollado la parte técnica te dota de una serie de recursos poderosos con los cuales puedes hacer que verdaderamente tu mensaje y lo que tienes para compartir llegue de manera significativa a la gente. Algo también a considerar cuando ya tienes la formación y la información, pues es el tipo de audiencia al que todos los días te topas. Hay diferentes tipos de audiencia, vamos a hablar de ellos y cómo es a partir de las diferentes características que tienen uno de los elementos que necesitamos contemplar específica y poderosamente para hacer precisamente una elocuente comunicación y un proceso de comunicación de manera acertada. Te doy características y al último cerramos con una serie de tips y manejo en cada una de estas como proceso. El primer elemento de clasificación de una audiencia es por su tamaño. De esta manera podríamos dividirlas a partir de su densidad en las microaudiencias, que son de 2 a 20 personas aproximadamente. Posteriormente están las pequeñas audiencias de 20 a 40 personas, las medianas audiencias que van de 50 a 100 personas aproximadamente, y a partir de ello empieza un gran formato. Hablamos de las grandes audiencias que regularmente van de 100 a 1000 personas, y los eventos masivos que ya van a partir de 1000, 2000, 3000 o 4000 personas. El siguiente elemento de clasificación de una audiencia es por el nivel de conocimiento poseído. Hablamos de que en un mismo curso de capacitación, en una misma conferencia, podemos tener población muy homogénea en formación a nivel preparatoria, licenciatura o posgrado, incluso por áreas de especialidad a nivel técnico, a nivel de ingeniería, a nivel de habilidad blanda, a nivel de habilidad dura. En esta parte, a partir del nivel de conocimiento o el tipo de conocimiento que tenemos, podemos hacer una clasificación. No es lo mismo tener una audiencia con un nivel de conocimiento muy básico a nivel licenciatura que a nivel precisamente de posgrado, donde ya hay una habilidad y formación técnica y de conocimiento duro mucho más especializado. Entonces esto determina en gran manera también cómo tenemos que generar el tipo de formación y los diferentes recursos que habremos de poner en práctica precisamente para garantizar que el conocimiento sea significativo con ellos. El siguiente elemento de clasificación acerca de lo que es una audiencia es el elemento homogeneidad. ¿Qué tan parecida es la audiencia entre sí, desde los lugares que vienen, la formación que tiene, los grupos de edades a los que pertenecen, la cultura en la que se encuentran insertos? Y esto te permite entender también cómo tendrías que comportarte a lo largo de un proceso de formación, de capacitación o de conferencismo. Si nuestra población es muy dispersa, el reto seguramente es buscar ejemplos e información muy genérica que sea aplicable a todos los casos. Si de pronto nuestra área, precisamente homogeneidad, es muy parecida entre sí, sabes entonces a qué ejemplos ir específicamente para llegar a la gente. Entonces este tema de clasificación también, a partir de qué tan parecido es entre sí por grupo poblacional, por edad, por nivel cultural, por grupo también de aprendizaje o formación, es un elemento que necesitamos contemplar para adecuar la información adecuada también a nuestra población y a nuestro curso, capacitación o conferencia. El siguiente elemento es precisamente el nivel de motivación que la gente puede poseer antes de llegar a nuestro evento de formación. Sabemos por antecedente y en base a la experiencia que es mucho más sencillo trabajar con la gente que asiste por cuenta propia, es decir, que pagaron un tiquete o una asistencia para estar en tu formación, y que en ese sentido el compromiso inicial de invertirle es lo que genera precisamente el grado de atención y ser libro abierto. A diferencia en muchas ocasiones de cuando tenemos asistencia de gente que va mandada por una empresa, por una organización o por una asociación, que en muchas ocasiones no tienen por default el interés natural que un proceso de formación debería de tener. Cuando sean este tipo de elementos, lo más considerable y lo más importante en el manejo de la audiencia es siempre hacer un encuadre de antecedentes, intereses y lo que la gente posee como un grado de información o de formación previa al momento de tú llegar con ellos. Considera este elemento porque esto te hará mucho más fácil el recorrido a nivel profesional en estos grupos. El último elemento tiene que ver con las características sociodemográficas que posee la gente o el grupo con el cual vamos a trabajar. Y te pongo algunos ejemplos. Nos ha tocado de pronto ir fuera del país a Centroamérica o Sudamérica, y de pronto las palabras que aquí en México tienen un significado en esta parte también
mucho más festiva, en otros lugares no son como tal. Entonces, incluso aquí mismo en México, el norte, el centro y el sureste es totalmente diferente. Los mismos conceptos o lenguajes populares no aplican. Y una de las máximas en esto que tenemos que recordar es que finalmente en el tema de contexto visual, la mejor forma de enganchar a la gente es que la gente lo entienda y que sean ejemplos muy tradicionales y adecuados al contexto donde estas mismas viven. Así es que una tarea precisamente en esta clasificación sociodemográfica es aprender los usos, costumbres y cultura de la gente con la que vamos finalmente a desarrollar un proyecto, un curso, una capacitación o una conferencia para hacer esta parte mucho más florida y que tenga un impacto mucho más significativo como engagement emocional con esa gente que vamos a trabajar.